Bienvenidos, queridos hermanos. El programa de hoy comenzará con un video musical. Si tienen un teléfono o cualquier otro dispositivo electrónico, pónganlo en un modo que no distraiga a nadie. Y ahora disfruten de este video que nos mostrará la alegría que se siente cuando participamos en la obra de hacer discípulos. Esperemos que les guste. The stars of the day, with the sun yet to rise, we are making our way with the sleep in our eyes as we pray. We are there with a smile for the people we meet. Some may stop for a while, some pass by on the street, but we stay. It's the life that we choose. For Jehovah we live, and whatever He asks we
harvest every day. It's the life that we choose. For Jehovah we live, and whatever He asks we will do. In the work we endure, whether sunshine or rain, it's a way we can say every day, I love you. To Christ by our God Jehovah we have been drawn to be His disciples from now on. J'ai ouvert m'a éclairé de sa sainte vérité. और विश्वास अपना बढ़ा, खुद का इनकार कर दिया, doğru seçimi yaptık biz, sevinçliyiz, artık gerçek Tanrı'ya aitiz. Dijimos en una oración especial, por siempre te serviré, Jehová. 我们归附他名上，努力叫人认识他。我们也要注目盼Sejenkan łasem bebiat. Jesteśmy oddani Bogu, to wybór nasz. Ogromnej radości dziś nadszedł czas. This is our choice in Him and in Jesus we now rejoice. Bienvenidos a la siguiente sesión de la Asamblea Regional Alégrense Siempre. Durante las siguientes 2 sesiones, vamos a escuchar los discursos que corresponden al sábado en el programa impreso. El texto temático de hoy es el Salmo 105:3, que dice: Hablen con orgullo de su santo nombre, que se alegre el corazón de los que buscan a Jehová. Nos centraremos en cómo mejorar nuestras habilidades como maestros y veremos cómo la obra de hacer discípulos nos llena de alegría. Los invitamos a ponerse de pie para cantar juntos la canción 53 titulada Hoy voy a salir a predicar.
Después de la canción, pueden poner el video en pausa para hacer una oración. Canción 53. Pueden sentarse. Para hacer discípulos, tenemos que ser buenos predicadores y maestros. ¿Cómo podemos conseguir que la gente se interese en el mensaje del reino y que ese interés crezca? En la siguiente serie de discursos veremos 6 habilidades que necesitamos. Cada orador presentará al siguiente. Prestemos atención al hermano David Schaefer, ayudante del comité de enseñanza, que empezará con el discurso La alegría de hacer discípulos. Mejoremos nuestras habilidades. Usemos bien las preguntas. ¿Cómo se siente cuando hace cosas que se le dan bien? ¿Ha notado que alguien que es bueno en su trabajo suele disfrutar de lo que hace y le encanta enseñarles a otros? Cuando hacemos algo con gente que sabe hacerlo bien, disfrutamos mucho más. Por ejemplo, disfrutaremos más de jugar o de tocar música si lo hacemos con un buen equipo o con una buena orquesta. Hay una relación directa entre ser hábiles en algo y disfrutar haciéndolo. ¿Cómo se siente cuando participa en la labor de hacer discípulos? Vayamos por favor a Lucas capítulo 10. A Jesús le encantaba hacer discípulos. La profecía del Salmo 48 dice de Jesús: hacer tu voluntad, oh Dios mío, es un placer para mí. Y fíjense, en Lucas 10:21 dice que cuando Jesús se enteró de los buenos resultados de una campaña de predicación, sintió una inmensa felicidad por medio del Espíritu Santo. Jesús fue un maestro excepcional, y como dice este capítulo de la Biblia, también ayudó a sus discípulos a ser maestros hábiles. Por eso, como se menciona en Lucas 10:17, ellos también se sintieron felices al enseñar.
Y nosotros también disfrutaremos más si mejoramos nuestras habilidades. Por lo tanto, en esta serie de discursos hablaremos de 6 habilidades imprescindibles, no solo para predicar mejor, sino para ser mejores maestros. ¿Qué habilidades hacen falta? Las pueden ver en el programa de la asamblea. Usar bien las preguntas, usar la palabra de Dios que tiene poder, enseñar con ejemplos y comparaciones, enseñar con entusiasmo, mostrar empatía y llegar al corazón. Esta serie de discursos incluye videos que muestran el progreso de un estudiante de la Biblia. Después de cada uno, analizaremos la habilidad que se destacó y cómo usarla. Esto nos ayudará a todos a sentir más alegría en la labor de hacer discípulos. ¿Están listos? Analicemos la primera habilidad. Usar bien las preguntas. ¿Por qué deberíamos usar preguntas? Bueno, sirven para muchas cosas. A veces las usamos para despertar el interés y comenzar una conversación. Otras veces las usamos para averiguar lo que piensa la persona y así saber por dónde dirigir la conversación. Vayamos, por favor, a Mateo capítulo 22. Jesús sabía lo que pensaban las personas, podía leer el corazón, así que no necesitaba que la gente le dijera lo que opinaba sobre ciertas cosas. Aún así, usó preguntas para ayudar a sus oyentes a razonar por sí mismos. Notemos cómo lo hizo en Mateo capítulo 22, versículos 41 a 45. Luego, mientras los fariseos estaban ahí reunidos, Jesús les preguntó: ¿Qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le contestaron: de David. Él les preguntó: Entonces, ¿cómo es que David, guiado por el Espíritu, lo llama Señor? Porque él dijo: Jehová le dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? 4 preguntas. Pero, ¿no hubiera sido más fácil y más rápido decirles directamente las respuestas? Es posible, pero aquellas preguntas hicieron que las personas de buen corazón llegaran a la conclusión correcta, a la vez que revelaron las verdaderas intenciones de sus enemigos. Las preguntas son poderosas. Pero cuando las usemos, tengamos presentes las palabras de Santiago 1:19. Fijémonos en lo que dice Santiago 1:19. Quiero que sepan, mis queridos hermanos, que todos deben ser rápidos para escuchar, pero lentos para hablar y lentos para la ira. Hacerle una pregunta a alguien y no esperar a que responda sería como quedar con un amigo para verse e irse antes de que llegue. Hicimos una pregunta. Esperemos a que la persona responda. Y esperemos, sin hacer sentir incómoda a la persona, sino escuchando amablemente. Cuando escuchamos, en realidad le decimos: me importa lo que usted piensa. A diferencia de Jesús, nosotros no sabemos lo que hay en el corazón de la persona, así que hasta que no nos responda, no sabremos cuál es la mejor forma de ayudarla. En el siguiente video, veremos a una hermana usando las preguntas con habilidad. La ducha está libre. Hermanos, mis hermanas, todos me dan calor.
Hey, tú. ¿Ah? ¿Cuál es la verdad? ¿Disculpa? Ahí dice la verdad sobre la Biblia. Así que se supone que tienes que contármela, ¿no? Mi nombre es Rita. ¿Y el tuyo? Coral. ¡Qué original! No. Es horrible. ¿Y lo de la verdad qué? Claro. ¿Sabes que la Biblia dice que puedes vivir para siempre? En el cielo. ¿Eso es todo? Pues no es nada nuevo. Bueno, en realidad, la Biblia habla de vivir para siempre en la tierra. ¿Para qué vivir aquí? Pero si es un asco. Pero no lo será en el futuro. Apocalipsis 21:4 tiene esta promesa. Y le secará toda lágrima de sus ojos, y la muerte ya no existirá. Ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido. Como en el cielo no hay muerte ni dolor, ¿dónde crees que se cumplirá esta promesa? ¿En la tierra? Ujú. Nunca había escuchado eso. Brutal. Quiero decir que es genial. Ok. ¿Te gustaría saber cómo será eso posible? Ya, gracias. Sabes, no soy muy religiosa que digamos si tengo prisa. Lo siento. Otro día. ¿Se fijaron en cómo empezó Rita su pregunta? ¿Sabes que la Biblia dice que puedes vivir para siempre? Y le aclaró que la Biblia habla de vivir para siempre en la tierra. Usó una pregunta que la hizo pensar para comenzar la conversación. Bueno, quizás hace algún tiempo que no podemos predicar en un lugar público con un carrito, como estaba haciendo Rita. Pero sí que podemos predicar por teléfono, o tal vez en tiendas, o en el parque. Las preguntas también son útiles en las cartas. Claro, es fácil pensar en preguntas sobre temas que nos interesen a nosotros, pero es mucho mejor pensar en preguntas sobre temas que les interesen a los demás. Preguntas como, ¿sabía que la Biblia habla de un tiempo en el que ya no habrá enfermedades? ¿Cree que alguna vez habrá estabilidad económica? Como a todos nos gusta hacer planes, ¿dónde cree que hay información confiable sobre el futuro? ¿Cree que quizás estemos viviendo en lo que la Biblia llama los últimos días? He visto que muchas personas todavía hacen oraciones, especialmente cuando tienen problemas. ¿Cree que alguien escucha esas oraciones? ¿Escucha Dios todas las oraciones? Preguntas de opinión. Las preguntas de opinión animan a la gente a decir lo que piensa. Muchas veces Jesús hacía una pausa, hacía una pregunta de opinión y escuchaba la respuesta. Por ejemplo, después de la muerte de Lázaro, Jesús le dijo a Marta, la hermana de Lázaro, lo que leemos en Juan 11, 25 y 26. Nadie que esté vivo y demuestre fe en mí morirá jamás. Y luego le preguntó, ¿crees tú esto? ¿Crees tú esto? Y la escuchó. La escuchó expresar su fe. Este tipo de preguntas da muy buenos resultados al hacer discípulos. O, como Jesús, podemos hacer una serie de preguntas para ayudar a alguien a razonar. En el video notaron que después de leer Apocalipsis 21:4, Rita le preguntó a Coral, como en el cielo no hay muerte ni dolor, ¿dónde crees que se cumplirá esta promesa? Y añadió, ¿te gustaría saber cómo será eso posible? Mejoraremos nuestras habilidades imitando a Jesús. Y cuanto más hábiles seamos, más alegría sentiremos. Jesús disfrutaba enseñando y nosotros podemos sentir lo mismo. Si hacemos preguntas y escuchamos la respuesta de las personas, quizás ayudemos a algunos a aceptar las buenas noticias y experimentaremos de primera mano la alegría de hacer discípulos. El hermano Patrick Lafranca, ayudante del comité de personal, presentará el siguiente discurso de esta serie. La alegría de hacer discípulos. Mejoremos nuestras habilidades. La palabra de Dios tiene poder. Usémosla.
Al enseñar, somos como un carpintero que tiene una caja de herramientas, en la que lleva tanto herramientas manuales como eléctricas. Las herramientas eléctricas le gustan porque le ahorran mucho tiempo y energía. Por ejemplo, el taladro le ayuda a perforar la madera dura. También tiene una lijadora, con la que puede eliminar las impurezas de la madera. Y usa la clavadora eléctrica para unir piezas rápidamente. De igual manera, nosotros también tenemos un kit de enseñanza, en el que hay muchas herramientas útiles. Pero sin lugar a dudas, la herramienta más poderosa que tenemos es la palabra de Dios. Veamos lo que dijo el apóstol Pablo sobre la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios está viva y actúa con poder. Está más afilada que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta separar el alma del espíritu y las coyunturas del tuétano, y es capaz de revelar los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que Pablo dice que es como una espada que penetra directo al corazón. ¿Es importante esto cuando hacemos discípulos? Claro, porque no podemos leer el corazón, pero cuando aprovechamos el poder de la palabra de Dios, podemos darnos cuenta de si la persona tiene la actitud correcta para obtener vida eterna. Y quizás podamos ayudar a esa persona, como el carpintero con sus herramientas eléctricas. La Biblia puede penetrar directo al corazón de la persona. Puede pulir sus impurezas y ayudar a esa persona a darse cuenta de cómo es en realidad. Y puede dar justo en el clavo. El apóstol Pablo se dio cuenta del poder que tiene la palabra de Dios. Por eso la describió de esa forma. Tiene poder porque viene del Dios vivo, Jehová. Estas palabras no son solo palabras escritas en un papel. Jesús dijo que son palabras que salen de la boca de Jehová. Un hermano hizo esta pregunta. Si estuvieras predicando de casa en casa con Jehová, ¿hablarías todo el tiempo tú o le dejarías hablar a él? En efecto, cuando usamos la Biblia, dejamos que hable Jehová, y eso tiene mucho poder. Cuando el apóstol Pablo fue a la ciudad de Tesalónica, vio que personas no judías adoraban ídolos. ¿Pero qué pasó? En 1 Tesalonicenses 1:9, Pablo escribió que aquellas personas habían dejado sus ídolos para servir al Dios verdadero. ¿Por qué lo hicieron? En el capítulo 2, versículo 13, Pablo mencionó que habían recibido la palabra de Dios y esa palabra estaba actuando en ellos. Saber aquello alegró mucho a Pablo. Y una de las mayores alegrías que podemos tener es ver que un nuevo discípulo permite que la palabra de Dios actúe en él y va haciendo cambios en su vida. En el siguiente video observemos cómo Rita aprovecha el poder de la palabra de Dios. ¡Hey! Hola. ¡Hey! Hola. No te había oído llegar. ¿A qué son silenciosas? Son perfectas para cuando llego tarde a clase. Que es siempre. Ah, La semana pasada me hablaste de promesas. Y no me gusta la iglesia, pero me gustan las promesas. Así que... muy bien. Como son las promesas de Dios, ¿no crees que deberíamos buscarlas en su palabra? tiene sentido. Ok. Veamos Juan 17:3. ¿Quieres leerlo tú? ¿En voz alta? ¿En serio? ¿No sabes lo que dice? Sí, pero está bien oírlo. Esto significa vida eterna. Que lleguen a conocerte a ti, el único Dios verdadero. Y a quien tú enviaste, Jesucristo. Según esto, ¿cómo podemos conseguir vida eterna?
¿Conociendo a Dios? Pero, ¿cómo puedes conocer a alguien si no sabes si existe? ¿Quieres que hablemos de eso la próxima vez? ¿Quién te ha dicho que volveré? Ah, Estaba bromeando. Nos vemos. ¿Vieron cómo Rita aprovechó el poder de la palabra de Dios? Hizo una pregunta sencilla que le permitió leer Juan 17:3. Y ese es un texto sencillo pero poderoso. Sin duda Jesús fue el maestro más hábil. Todo lo que enseñaba se basaba en la palabra de Dios. Y cuando era posible, leía directamente de las Escrituras. Por ejemplo, seguramente recuerden el relato de Lucas capítulo 4. Cuando Jesús volvió a su ciudad natal, Nazaret, entró en la sinagoga y comenzó a leer del rollo de Isaías. Esta era la profecía sobre el ungido, que predicaría buenas noticias en el año acepto de Jehová. Pero Jesús no se limitó a leer aquel pasaje, sino que les explicó lo que significaba. Les dijo, hoy se cumple este pasaje de las Escrituras que acaban de oír. Y sus oyentes pudieron entender a qué se refería, pues Jesús había dejado su oficio de carpintero y su ciudad meses antes para empezar a predicar. Igualmente, nosotros no debemos limitarnos a leer un texto, debemos explicar su significado. Rita hizo esto. Si recuerdan, después de leer Juan 17:3, hizo esta pregunta. Según esto, ¿cómo podemos conseguir vida eterna? Y la chica lo entendió. Dijo que conociendo a Dios. Pero, ¿qué podemos hacer si la persona no lo entiende? Bueno, podemos volver a leer las palabras claves del versículo. Por eso, hermanos, debemos tener cuidado de no dar por sentado que las personas entienden los términos que nosotros usamos. Por ejemplo, muchas veces hablamos del reino. Pero quien nos oye pudiera pensar que es el cielo, o que es algo que se lleva en el corazón y no un gobierno. Hay que explicarlo. Además, seamos pacientes cuando usemos la palabra de Dios. Hace falta tiempo para que la fe en Dios y el amor por su palabra crezcan en el corazón. Jesús mencionó algo parecido en Marcos capítulo 4, versículo 26. Vamos a leerlo. Siguió diciendo, el reino de Dios es como cuando un hombre echa semillas en la tierra. Cuando predicamos, somos como un agricultor que esparce semillas. ¿Esperaríamos que las semillas brotaran de la noche a la mañana? Jesús explica el proceso de crecimiento en el versículo 28. Por sí sola, la tierra va dando fruto. Primero el tallo, luego la espiga y por último el grano maduro en la espiga. Así que es un proceso gradual. El agricultor riega la semilla, pero debe esperar. Nosotros también tenemos que ser pacientes al enseñar. Puede que tengamos que visitar a una persona varias veces antes de comenzar un curso bíblico. En cada visita, tratemos de ayudar a las personas poco a poco a confiar en la palabra de Dios. Veamos un ejemplo. ¿Cómo podríamos ayudar a una persona a ver que en la Biblia encontramos consejos prácticos para hoy día? Una hermana hace esto. Pregunta, ¿cuál cree usted que es la clave para llevarse bien con los demás? ¿Podría leerle un proverbio de la Biblia? Y luego lee Proverbios 17:14, que dice, empezar una pelea es como abrir una compuerta. Antes de que estalle la discusión, vete de allí. Al final pregunta, ¿cree que este consejo nos ayuda a llevarnos bien con los demás? Una persona razonable diría que sí. ¿Y cómo ayudaríamos a una persona a tener fe en que las profecías de la Biblia son confiables? Bueno, en una revisita podríamos comentar brevemente la profecía de Isaías 13:20. Allí se dice que la ciudad de Babilonia nunca más sería poblada. Hoy, a 80 kilómetros, 50 millas de Bagdad, en Irak,
están las ruinas de Babilonia. Desde hace siglos, nadie ha vivido allí. ¿Y cómo podemos ayudar a alguien a creer que existe un creador? Simplemente leyendo Hebreos 3:4. Toda casa es construida por alguien, pero el que ha construido todas las cosas es Dios. Y luego preguntar, si alguien le dijera que la casa en la que usted vive se construyó sola, ¿le creería? Está claro que no. Entonces tampoco creeríamos que todo el universo se construyó por sí solo. Queridos hermanos, esta es una poderosa herramienta, así que usémosla en nuestro ministerio. Obtendremos mejores resultados al enseñar y seremos muy felices al ver cómo la palabra de Dios actúa en los nuevos discípulos. El hermano David Splain, del Cuerpo Gobernante, presentará el siguiente discurso de esta serie: La alegría de hacer discípulos. Mejoremos nuestras habilidades. Enseñemos con ejemplos y comparaciones. ¿Le resulta fácil pensar en buenos ejemplos para usar en la predicación? A mí no, pero algunos tienen un don para ello. Yo tengo un amigo así. Para casi cualquier situación se le ocurre un ejemplo. Un día íbamos en mi auto por una carretera de montaña. Yo estaba conduciendo. Mi auto no era muy bueno, pero era lo que me podía permitir. Y de repente se encendió una luz roja de advertencia. Rápido como el rayo, mi amigo dijo, se me ocurrió un ejemplo buenísimo. La conciencia es como una luz de advertencia. Lo primero que pensó fue en un ejemplo. Y lo segundo, Houston, tenemos un problema. Se le ocurren ejemplos de forma natural. Para él es como respirar. Algunos tienen ese don, pero los demás tenemos que esforzarnos. Pero ¿por qué esforzarnos? ¿Por qué debemos aprender a usar ejemplos? Bueno, sobre todo porque Jesús los usaba, y Él fue el gran maestro. Usaba ejemplos y comparaciones siempre, tal como se menciona en Mateo capítulo 13, versículo 34. Les doy unos segundos, y así lo leemos juntos. Mateo capítulo 13, versículo 34. Jesús les dijo todas estas cosas a las multitudes usando comparaciones. De hecho, nunca les hablaba sin utilizar alguna comparación. Jesús sabía que usar ejemplos suele ser la mejor forma de llegar al corazón, y sobre todo si los ejemplos y comparaciones hablan de personas. Supongamos que digo, si vas por la carretera y ves que alguien tiene un problema, detente y ayúdalo, aunque sea de otra raza. ¿Está claro? ¿Se entiende la idea? La historia que contó Jesús sobre el buen samaritano destaca la misma idea, pero es mucho más efectiva. Nos despierta las emociones, nos pone a pensar. Sentimos lástima por el pobre judío a quien asaltaron los ladrones. Sentimos cariño por el samaritano que se detuvo a ayudarlo, y desprecio por el sacerdote y el levita que pasaron de largo. Hace que no queramos ser como ellos. Un ejemplo puede ayudarnos a ponerle cara a un problema y a estar resueltos a aplicar la lección que aprendemos. También puede ayudar a un estudiante de la Biblia a entender algo que le sea difícil captar. Veamos cómo Rita utiliza un ejemplo al conversar con Coral en una cafetería. Vamos allá. Soy un poco maniática. Ya lo veo. La última vez, vimos que Dios nos creó para vivir para siempre. La pregunta es, ¿por qué morimos? Totalmente. ¿Totalmente qué? Digo que estoy totalmente de acuerdo con esa pregunta. Oh, bien. Leamos Romanos capítulo 5, versículo 12. Espera, ¿por qué no lo leo en voz alta para que las dos podamos oírlo?
Así pues, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte, y así fue como la muerte se extendió a todos los hombres porque todos habían pecado. Un momento. ¿Está hablando de Adán? Exacto. Pero no tiene sentido. Tú dijiste que Adán era perfecto y que no moriría. Así es. Pero luego él peca y lo pierde todo. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Voy a morir porque él fue estúpido? Bueno, yo no lo habría dicho así, pero... Vamos a poner un ejemplo. Cuando una persona que tiene un defecto genético grave tiene hijos, ¿qué pasa? Es fácil que lo hereden. Exacto. Adán pecó, y ese pecado es como un defecto genético que trajo enfermedad, vejez y muerte. Y como todos somos sus hijos... Oh, claro. Ya entiendo. ¿Qué te parece si vemos un video para entenderlo mejor? ¿Por qué fue eficaz el ejemplo que puso Rita? Para Coral era difícil entender por qué ella había heredado la imperfección de Adán, quien vivió hace tanto tiempo. Eso no tenía sentido para ella. Así que esa fue la idea que Rita decidió ilustrar. Cuando estudiemos con alguien, escojamos bien la idea que ilustraremos. Podría ser una idea principal de la lección o algo que le cueste entender al estudiante. Tiene que haber una buena razón para usar un ejemplo. Usemos ejemplos que capten la atención. ¿Qué significa eso? El ejemplo le llamará la atención al estudiante si es sobre algo que conoce. De nuevo, nos viene a la mente la parábola del buen samaritano. El lugar donde Jesús sitúa la historia era un camino conocido entre Jerusalén y Jericó. No los jardines colgantes de Babilonia ni las pirámides de Egipto. Era algo muy creíble. En aquel camino había muchos ladrones. Y la actitud del sacerdote y el levita hacia el judío pobre y herido era algo muy familiar. Rita escogió bien su ejemplo. Comparó el pecado con heredar un defecto genético, algo que Coral podía entender muy bien. Ahora bien, quizás tengamos algunos ejemplos que hemos usado por años y años y años. Y si buscamos algunos nuevos que destaquen las mismas ideas, démosle chispa a nuestro ministerio. Analicemos dos formas de hacer esto. Primero, seamos observadores. En Mateo 6:26, Jesús dijo, «Observen con atención las aves del cielo». Jesús estaba atento a lo que lo rodeaba y reflexionaba en ello. En las amas de casa, en los niños jugando en la plaza, en los granjeros y en los ricos con sus posesiones. Imitemos a Jesús. Detengámonos, olamos las flores. Luego, pensemos en un ejemplo acerca de las flores. Pero ¿qué pasa si no tenemos ni una pizca de imaginación y aún así queremos usar ejemplos nuevos? Veamos la segunda forma, buscar en las publicaciones. En el índice de las publicaciones Watchtower, en la entrada Ilustraciones, hay un montón de buenos ejemplos y comparaciones que ya se han publicado anteriormente. Y al estudiar las publicaciones más recientes, tome nota de los ejemplos que se usen. Además, escojamos ejemplos sencillos. Usemos cosas cotidianas para explicar cosas importantes y cosas sencillas para explicar cosas difíciles. Una hermana, en una reunión, usó un ejemplo muy sencillo pero muy eficaz relacionado con Jehová y el rescate. Ella dijo, si vas a comprar algo que tiene un defecto, pides un descuento del precio completo. La lección: aunque somos defectuosos, Jehová pagó el precio completo por nosotros con la vida de su Hijo. El ejemplo fue sencillo. Captó la atención porque era sobre algo conocido, ir de compras. También fue adecuado para sus oyentes. El auditorio estaba lleno de betelitas, y ellos siempre andan buscando descuentos para todo.
Y cuando pongamos un ejemplo, no distraigamos al estudiante con detalles sin importancia. Esos detalles pueden confundir al estudiante y hacer que se distraiga. Si no tienen que ver con el punto que queremos destacar, el estudiante podría centrarse en los detalles sin importancia y no en la idea principal. Bueno, en resumen, ¿qué hemos aprendido? Encontrar buenos ejemplos requiere tiempo y esfuerzo, pero vale la pena. Si usted tiene ese don, aprovéchelo y compártalo con otros. Pero si como yo no lo tiene, esfuércese. Se alegrará de haberlo hecho. ¿Y sabe qué? Sus estudiantes también. Ahora, el hermano Kenneth Flodin, ayudante del comité de enseñanza, presentará el siguiente discurso de esta serie, La alegría de hacer discípulos. Mejoremos nuestras habilidades. Enseñemos con entusiasmo. Les pido que se imaginen un virus que se convierte en una pandemia mundial. Las noticias que se escuchan son terribles. Hay pánico por todas partes. En estos momentos eso no es muy difícil de imaginar, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si encuentran la cura? El tono de las noticias cambiaría por completo. Sería entusiasta. ¿Y por qué? Pues porque ahora las noticias no son malas, son buenas. ¿Y qué hay de nosotros? Vamos a buscar Isaías 52:7. Isaías 52:7. ¿Por qué deberíamos ser entusiastas cuando les predicamos a las personas que están expuestas a los virus de este mundo de Satanás? Bueno, porque tenemos las mejores noticias del mundo. Fíjense cómo lo dice Isaías 52:7. Dice, qué hermosos son en las montañas los pies del que lleva buenas noticias, del que proclama la paz, del que trae buenas noticias de algo mejor, del que proclama la salvación, del que le dice a Sión, tu Dios ha llegado a ser rey. Sí, las noticias que tenemos son mejores que encontrar la vacuna de un terrible virus. En los videos de esta serie de discursos se habrán dado cuenta de que al principio, Rita estaba entusiasmada y comenzó a darle clases de la Biblia a Coral. Pero mantener ese entusiasmo es lo que hace que el estudiante siga interesado y se sienta motivado a actuar. En el siguiente video, veremos que Rita aprende lo importante que es mantener el entusiasmo. Rita, tienes un mensaje. Oh, gracias. Es Coral. Otra vez lo mismo. Solo hemos estudiado una vez este mes. Ay, es un desastre. Creía que iba muy bien. Iba. Pero ahora todos los días pone excusas. ¿Qué pasó la última vez? Una pregunta muy interesante, pero este párrafo no está hablando de eso, así que vamos a leer el texto, ¿de acuerdo? La verdad es que estaba molesta. Es que no hace más que cancelarme las clases sin ningún motivo. Te entiendo. De verdad. Pero si ella quiere seguir estudiando, no dejes que esas pequeñas cosas te roben el entusiasmo. Es que me gustaría que fuera más organizada. Pero no se toma nada en serio. Nadie es perfecto. Tiene cosas buenas. Céntrate en eso. El entusiasmo es muy contagioso. Ya lo sabes. ¿Sabes? No te lo había dicho hasta ahora, Coral,
Me encanta hablar contigo y me gusta mucho que hagas preguntas. Gracias. A veces son un poco raras. Para nada. Me haces pensar. Y eso es bueno. Para las dos. Ok. Genial. Adiós. ¿Se acuerdan cuando Rita y Coral se conocieron? A Coral todo le daba igual. Su actitud era de total indiferencia hacia las cosas. Y acabamos de ver que Rita estaba cansada de la actitud de Coral. Se le contagió esa indiferencia y perdió el entusiasmo. Estaba frustrada con Coral, muy frustrada, y eso a su vez desanimó a Coral, que fue perdiendo el interés. Pero, ¿cómo conseguimos ser entusiastas? Seguro que notaron en el video que Rita y Coral son de la misma edad, bueno, más o menos. Pero las dos eran muy diferentes y podríamos darles clases de la Biblia a personas de antecedentes completamente distintos. Pero lo bueno es que el entusiasmo no conoce fronteras. Acompáñenme a leer Romanos 12:11. Romanos capítulo 12. El entusiasmo no es un estado de euforia superficial. El entusiasmo es algo profundo. Viene desde dentro. Romanos 12:11. Sean trabajadores, no holgazanes, que el Espíritu los llene de fervor. Sean esclavos de Jehová. Fíjense que dice que el Espíritu los llene de fervor. La expresión los llene de fervor literalmente significa hervir. Así que para mantener el entusiasmo necesitamos un flujo constante del Espíritu Santo de Dios. Es como la fuente de calor que nos mantiene hirviendo. Entonces, ¿cómo nos preparamos para un curso bíblico? Quizás digamos, bueno, a mí me gusta repasar la lección y revisar los textos bíblicos que se citan. Y eso está muy bien, es lo que hay que hacer, pero eso solo está pasando en nuestra cabeza. ¿Cómo lo hacemos hervir en nuestro interior? ¿Recuerdan lo que dice Esdras 7:10? Ahí dice que Esdras preparó su corazón para enseñar. Teniendo eso en cuenta, leamos Salmo 45:1. Hay que darle clic al botón de descargar. Hay que descargar lo que tenemos en la cabeza al corazón. Miren lo que dice aquí del corazón. Salmo 45:1 dice, mi corazón. Fíjense que dice mi corazón, no mi cabeza, rebosa de algo bueno. Y digo, mi canción habla de un rey. Que mi lengua sea como la pluma de un copista hábil. Dice, mi corazón rebosa. Curiosamente, esta palabra también significa hervir o borbotear. ¿Y cuál es el resultado cuando todo eso pasa en nuestro interior? Al final del versículo dice que mi lengua será hábil, es decir, lo que digo. Así que cuando somos entusiastas, mejoramos nuestras habilidades como maestros y hacemos que ese entusiasmo borbotee, hierva, rebose, cuando meditamos en la importancia de la lección que vamos a estudiar. A mi esposa le gusta ver programas de cocina, y me he dado cuenta de que siempre hay una batidora o licuadora. Y quizás en su cultura sea más común usar un mortero, un molcajete, un cuchillo bien afilado para cortar las cosas y mezclarlas. Pero tenemos todos esos ingredientes delante de nosotros, verduras, hierbas, especias y, claro, sal y pimienta. ¿Y eso qué es? Pues es tener los ingredientes listos en nuestra cabeza. Ya repasamos la lección, ya leímos los textos, ya sabemos lo que dicen. Pero ¿qué es lo que tiene que pasar con esa comida para que de verdad nos entusiasme? Esos ingredientes los tenemos que mezclar, los calentamos, quizás hasta los hervimos. Y cuando la comida ya está lista y la probamos,
quedó tan rica, tan deliciosa, que se lo contamos a todo el mundo, y nos ven tan emocionados que ahora ellos también quieren probarla. Así que, ¿cuál es la clave para ser entusiastas? Meditar. Meditar es mezclar todos los ingredientes en nuestra cabeza, y esa mezcla es ese mensaje tan bonito que no nos podemos callar. Y meditar significa hacernos preguntas para preparar el corazón. Por ejemplo, antes de estudiar podemos preguntarnos, ¿cómo me ha ayudado a mí esta información? Rita tenía que preguntarse, ¿por qué necesita Coral escuchar esto? Quizás eso es justo lo que necesita nuestro estudiante en ese momento. Pensemos, esto que estamos estudiando, ¿cómo le va a ayudar a mi estudiante? Meditar nos motiva, nos llena de entusiasmo. Busquemos primero a los Tesalonicenses capítulo 1. El entusiasmo no es una emoción descontrolada, exagerada. Eso sería lo mismo que pasarnos con la pimienta, exagerar. Aunque estemos convencidos de lo que creemos, hay una línea que no debemos cruzar. No debemos obligar al estudiante a creer lo mismo. Vamos a ver si entendemos bien la receta de primera a los Tesalonicenses 1:5. Dice, porque las buenas noticias que predicamos no les llegaron solo con palabras. O sea, no es solo lo que decimos. Fíjense en los demás ingredientes, sino también con poder, con Espíritu Santo y con fuerte convicción. Cuando hemos meditado en la información y hablamos con el corazón, eso se nota en nuestros gestos y expresiones faciales. Se nota que somos nosotros mismos, sinceros, entusiasmados, sí, pero sin exagerar. El entusiasmo que sentimos por la Biblia es contagioso, pero claro, en el buen sentido. Su estudiante de la Biblia no perderá las ganas, no perderá la ilusión. Estará igual de entusiasmado que usted, su maestro. Ahora tendremos el placer de escuchar al hermano Seth Hyatt, que es ayudante del comité de servicio. Él presentará el siguiente discurso de esta serie titulado La alegría de hacer discípulos. Mejoremos nuestras habilidades. Mostremos empatía. Empatía. La empatía es una cualidad esencial en la labor de hacer discípulos. Es interesante que la palabra empatía solo aparece una vez en la traducción del Nuevo Mundo. Algunos la han definido como la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona. Jehová y Jesucristo son los mejores ejemplos de lo que significa mostrar empatía al tratar con otros. Por ejemplo, Jehová le dijo a su pueblo, «Quien los toca a ustedes, toca a la niña de mis ojos». Empatía. Y cuando a Jesús se le acercó un leproso, suplicándole que lo curara, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? El relato dice que Jesús extendió su mano, lo tocó y le dijo, «Yo quiero». Empatía. La empatía es la capacidad de comprender lo que otra persona piensa, siente, le preocupa o la inquieta. Puede que no la tengamos de forma natural, pero se puede cultivar. En la Biblia encontramos ejemplos de personas que mostraron empatía. Por ejemplo, el apóstol Pablo, quien fue un maestro muy hábil, demostró muy bien esta cualidad. Por favor, leamos juntos las palabras de primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Al contrario, los tratamos con amabilidad, como cuando una madre amamanta y cuida con ternura a sus hijos. Así que por el tierno cariño que les teníamos, estábamos decididos a darles no solo las buenas noticias de Dios, sino también nuestras vidas, pues llegamos a amarlos mucho. ¿Qué actitud tenía Pablo en su ministerio?
Bueno, él dice que fue amable, que mostró tierno cariño y que llegó a amar mucho a las personas a las que les predicó las buenas noticias. Pablo usó una comparación muy emotiva, la de una madre que cuida con ternura a sus hijos. Probablemente no haya mejor ejemplo para ilustrar lo que es la empatía que el de una madre. Ella siente el dolor de su hijo. Cuando su hijo está contento, ella está contenta. Cuando su hijo llora, ella llora. Empatía. ¿Se fijaron? Pablo dijo que estaba decidido a darles no solo las buenas noticias de Dios, sino su propia vida. Lo cierto es que cuando ayudamos a nuestros estudiantes, no podemos limitarnos solo a transmitirles información. Quienes estudian la Biblia necesitan ayuda de muchas maneras, y como hizo el apóstol Pablo, estamos dispuestos a hacer sacrificios por ellos y a anteponer sus necesidades a las nuestras. Eso es empatía. En el siguiente video, veamos cómo Rita le da ayuda práctica a Coral, su estudiante de la Biblia. Lo siento, llego tarde. No importa. ¿Es para mí? Te invito. Ay, muchas gracias. No he desayunado nada. Así que... lo habíamos dejado en el párrafo 10. Mira, tengo muy mal día. He dormido muy poco. ¿Estás bien? Estoy súper estresada. No me puedo concentrar. Lo siento mucho. Mi novio, trabajar, estudiar y lo demás. No tengo tiempo ni de respirar. Cuando tengo muchas cosas que hacer, intento organizarme. ¿Y cómo? Intento poner todo en su lugar. Ya, estar organizada no es lo mío. Te ayudaré. Bueno, si tú quieres. No estaría mal. Entonces, ¿cómo dirías que está tu cuarto ahora? Ok. Bueno. Para Dios, todo es posible. ¿Qué harías primero? No sé, la maniática del orden, ¿eres tú? Vamos a empezar encontrando la cama. ¿Notaron? ¿Qué hizo Rita para mostrar empatía? Fue observadora, escuchó con atención y ofreció ayuda práctica, ¿verdad? Le había comprado a Coral algo para que desayunara. Y al final del video, se vio que la ayudaba de otras formas prácticas. Seguro que estamos de acuerdo en que Rita demostró empatía a su estudiante. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Seamos observadores. ¿Qué sabemos sobre nuestro estudiante? ¿Sabemos cuáles son sus circunstancias? ¿Cuál es su situación familiar? ¿Tiene alguna afición? ¿Qué le interesa? ¿Pertenece a alguna religión? ¿Cuáles son sus creencias? Seamos observadores y hagamos preguntas adecuadas. Y cuando le hagamos una pregunta, démosle tiempo para responder. Cuando hacemos una pregunta y el estudiante no contesta enseguida, ¿a qué nos vemos tentados? A veces puede que nos adelantemos para intentar ayudarlo. Pero hacer eso, en realidad no ayuda mucho. Cuando hagamos una pregunta, seamos pacientes. Démosle tiempo al estudiante para pensar y para responder. Y cuando responda, seamos positivos.
Agradezcamos que nos haya dado su opinión y que haya sido sincero, incluso si su respuesta no es exactamente la que esperábamos. Y mientras observamos al estudiante y lo escuchamos, le hacemos preguntas y mostramos interés. Debemos tener cuidado de no meternos en asuntos personales que no nos incumben. No queremos que el interés que sentimos por el estudiante haga que nos entrometamos en su vida privada. ¿Hay cosas concretas con las que su estudiante necesita ayuda? Bueno, si escuchamos y somos observadores, podremos darnos cuenta de qué tipo de información es la más adecuada en su caso. Y resista la tendencia o la tentación de darle una solución rápidamente. Es mucho mejor investigar, meditar, y así podremos darle consejo específico basado en la Biblia y en las publicaciones de la organización que sea adecuado para su caso en particular. Así es mucho más bonito. Y preparémonos para explicarle cómo puede poner en práctica los consejos. A lo mejor no sabe cómo hacerlo, pues a veces la vida es muy complicada y está llena de problemas. Está bien explicárselo, pero nunca presionemos. Las mejores decisiones son las que salen del interior de la persona. En otras palabras, debe ser el corazón el que motiva al estudiante a hacer cualquier cambio necesario en su vida. Por ejemplo, pensemos, ¿necesita ayuda para ir al salón? Entonces, ayudémoslo. Quizás podamos llevarlo a la reunión nosotros mismos, o a lo mejor podemos indicarle dónde está el salón del reino y explicarle cómo puede llegar él mismo hasta allí usando el transporte público. Hagamos lo que haga falta para ayudarlo en lo que necesite. Invitémoslo a pasar tiempo con otros cristianos. A medida que pasa el tiempo, nuestro estudiante irá perdiendo sus amigos de antes, ya sea porque él mismo lo decida o porque sus amigos se alejen. Llene ese vacío y, dependiendo de su progreso, invitémoslo a alguna reunión social para que vaya haciendo nuevos amigos. Por último, mostremos interés por él. Recordemos, la empatía no se aprende en un manual, es algo que nace del corazón. Y se refleja de muchas formas diferentes, no solo con nuestras palabras y acciones, sino con nuestras expresiones faciales, gestos, lenguaje corporal. Todo eso lo percibirá el estudiante. El estudiante se dará cuenta rápidamente de si lo que decimos y hacemos está motivado por el amor. Si así es, estaremos demostrando verdadera empatía y reflejaremos el amor y el cariño que Jehová siente por las personas. Y esto es lo que atraerá al estudiante a Jehová. Es un gran honor participar en la importante labor de hacer discípulos. Con la ayuda de Jehová, todos podemos demostrar esta bonita cualidad, la empatía. El hermano Gary Bro, ayudante del comité de servicio, presentará el discurso final de esta serie. La alegría de hacer discípulos. Mejoremos nuestras habilidades. Lleguemos al corazón. Todo el que quiera servir a Jehová debe tener la palabra de Dios bien arraigada en su corazón. ¿Por qué es tan importante que entendamos eso? ¿Y qué habilidades nos ayudarán a llegar al corazón de nuestro estudiante? Bueno, Jesús nos dio una pista en la parábola del sembrador. Esa pista está en Mateo capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 19. Mateo 13, versículo 19. Allí dice: Cuando alguien oye la palabra del reino, pero no la comprende, el maligno viene y arranca lo que se sembró en su corazón. Así que la palabra del reino se compara a la semilla, y la tierra en la que cae se compara al corazón.
El corazón de una persona representa lo que es en su interior, es decir, lo que siente, lo que desea, sus motivos, lo que piensa y cómo eso influye en las decisiones que toma en la vida. Si nos fijamos de nuevo en el versículo 19, Jesús dice que, en este caso, la semilla no crece porque la persona no comprende las buenas noticias. Recordemos que Jesús nos ha dado a todos una misión, hacer discípulos de gente de todas las naciones y bautizarlos. Así que nuestra manera de enseñar debe ayudar a nuestro estudiante a comprender las buenas noticias, porque eso es lo que lo va a motivar a actuar. Proverbios capítulo 3, versículo 1, destaca lo importante que es enseñar así. Vamos a Proverbios capítulo 3, versículo 1. Dice, Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, y que tu corazón obedezca mis mandamientos. Como vemos, la obediencia a Dios debe salir del corazón. Hermanos, es nuestra responsabilidad aprender a llegar al corazón de nuestro estudiante, para que su manera de pensar, de razonar y de sentir lo impulse a obedecer a Jehová. Veamos en la siguiente escenificación cómo se esfuerza Rita por llegar al corazón de su estudiante. ¿Has pensado en lo que hablamos el martes? Lo hice. Pero, ¿por qué ha puesto Jehová una regla así? Nada de sexo hasta el matrimonio. Es anticuado. Puede parecerlo, pero ¿cuál es la cualidad que te gusta más de Jehová? El amor. Y a mí, pues, como nos ama de verdad, mira lo que nos dice en Isaías 48:17. Yo, Jehová, soy tu Dios, Coral, el que te enseña por tu propio bien, el que te guía por el camino en que debes andar. Pero no lo entiendo, es que no tiene sentido. Pregunta. ¿Entiende un niño siempre por qué papá y mamá le dicen que no haga ciertas cosas? No siempre. Entonces, ¿por qué les ponen normas? Porque nos quieren, ¿verdad? Así que como Jehová te quiere a ti, algunas veces toma tiempo entender por qué Jehová nos pide ciertas cosas. Pero si de verdad lo amamos, confiaremos en que lo que Él nos pide siempre es lo mejor. La cuestión es, ¿confías en Él? Me gustaría. Quiero hacerlo. Qué buen ejemplo de cómo un maestro puede llegar al corazón de un estudiante de la Biblia. Con paciencia, Rita le ayudó a Coral a relacionar lo que estaba aprendiendo con su relación con Jehová. Lo que hizo fue más que un simple ejercicio intelectual, por así decirlo, de darle información sobre un tema. No, más bien, se trata de ayudar al estudiante a relacionar las ideas y a ver cómo lo que está aprendiendo afecta a su vida y las decisiones que toma. Cuando estemos estudiando la Biblia con alguien, dirijamos todo el tiempo la atención a Jehová Dios. Y claro, si hablamos demasiado, va a ser muy difícil conseguir eso. En cambio, hacer preguntas bien pensadas puede ayudar al estudiante a relacionar lo que está aprendiendo de la Biblia con las cualidades de Jehová. Y eso es lo que hará que ame a Jehová. Conocer cualidades como su amor, su bondad y su justicia. Por ejemplo, esta es una pregunta que podríamos hacer. ¿Por qué cree que Jehová nos prohíbe alguna cosa? Ese tipo de preguntas ayudan al estudiante a empezar a entender
¿cómo piensa Jehová? ¿Cómo ve las cosas? ¿Vieron que la pregunta no podía contestarse con un sí o con un no? La pregunta empezaba con un ¿por qué? Y eso obliga al estudiante a profundizar, a pensar más allá, para poder explicar la razón por la que Jehová prohíbe algo. Este es un método buenísimo para llegar al corazón del estudiante. ¿Qué les parece esta otra pregunta? ¿Cómo demuestra esto que Jehová es un Padre cariñoso? Esta tampoco puede contestarse con un sí o un no. Esta vez la pregunta empieza con un ¿cómo? Aquí el estudiante tiene que detenerse y pensar qué es lo que lo convence de que Jehová es un Padre cariñoso. ¿Se fijaron que en el video las preguntas de Rita iban directo al corazón de Coral? Ella supo elegir muy bien las preguntas, y el tono de voz que usó para hacerlas fue magistral. Además, no se impacientó ni tenía prisa porque Coral respondiera. Le dio tiempo para que pensara con calma en la pregunta. Su forma de enseñar refleja un principio bíblico que nos conviene recordar. Lo encontramos en Proverbios, capítulo 20, versículo 5. Proverbios 20, versículo 5. Los pensamientos del corazón del hombre son como aguas profundas, pero el hombre discernidor sabe sacarlos. Y es que no siempre es fácil saber lo que piensa un estudiante. Hace falta ser un maestro muy hábil, discernidor, para sacar esas aguas profundas de las que habla el versículo. Si hacemos preguntas con tacto, podemos ayudar a nuestro estudiante a que analice lo que siente, lo que piensa de lo que está aprendiendo. Y esto se puede lograr con preguntas sencillas. Por ejemplo, ¿qué opina usted de? ¿O qué lo convence de que? ¿O qué haría usted si? Estas preguntas son muy buenas para ir sacando los sentimientos más profundos de nuestro estudiante. Pero ojo, hermanos, este proceso normalmente toma su tiempo. Hay que ganarse la confianza del estudiante para que se sienta cómodo y se exprese con libertad. A medida que el estudiante va amando más a Jehová, se sentirá motivado a hacer cambios en su vida con tal de agradar a Dios. Primera de Juan 5:3 dice, porque el amor a Dios consiste en esto, en que obedezcamos sus mandamientos. Así que la obediencia a sus mandamientos va de la mano con el amor que sentimos por Él y con el amor que sentimos por los demás. Y el amor por la Biblia que el estudiante va sintiendo lo va a ayudar a hacer los cambios necesarios en su manera de pensar. Ahora, nunca lo haga sentir mal. Ayúdelo a darse cuenta de las ventajas de corregir cierto punto de vista. ¿Se acuerdan de cómo Rita manejó la situación con Coral? Cuando Coral dijo que la ley de Jehová sobre el sexo antes del matrimonio era muy anticuada, ¿qué es lo que hizo Rita? En vez de regañarla, usó el ejemplo de un niño que no entiende bien las reglas, las normas que le ponen sus padres. Y mientras ella le estaba explicando eso, se veía que Coral estaba empezando a entender, a relacionar esa ley de Jehová con el amor que él siente por ella. Igual que un padre que ama a su hijo. Cuando un estudiante empieza a ver a Jehová como un amigo y quiere agradar a Jehová, hacerlo feliz, esa es la motivación más grande que pueda tener cualquier persona para hacer los cambios que haga falta en su vida. Está claro que es un honor participar en la obra de hacer discípulos, pero además Jehová quiere que disfrutemos de hacerlo. Y el apóstol Pablo fue un ejemplo de eso. Abran su Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 2, 19 y 20. Veamos lo que Pablo sentía al ver cómo el mensaje de la Biblia cambiaba la vida de las personas.
Primera a los Tesalonicenses 2, 19 y 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, nuestra felicidad o nuestra corona de alegría delante de nuestro Señor Jesús durante su presencia? ¿No lo son ustedes? Sí, ustedes son nuestra gloria y felicidad. Pocas cosas en la vida nos dan tanta alegría como ayudar a una persona a conocer la verdad de la Biblia y verla progresar hasta dedicarse a Jehová y bautizarse. Le damos las gracias a Jehová por darnos su Espíritu Santo, por darnos su guía y por ayudarnos en esta obra de hacer discípulos. Pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte y esforzarnos por mejorar nuestras habilidades. Como hemos visto en los 6 discursos de esta serie, si nos esforzamos por ser mejores maestros de la Biblia, por mejorar todas nuestras habilidades al predicar, entonces disfrutaremos más de ser colaboradores de Dios. Gracias, hermanos, por estos discursos tan prácticos. Seguro que todos hemos visto puntos en los que podemos mejorar. Pueden ponerse de pie, si les es posible, para cantar la canción 58, titulada Voy a buscar a los amigos de la paz. Canción 58.